Otra cosa que tampoco terminaban de contar bien es que cuanto más efectivo tú seas si tú haces un confinamiento salvaje, de forma que el pico este lo reduces un montón, cuanto más efectivo sean las medidas estas, luego el repunte posterior al relajarlas será peor. Es decir, si tú al principio te comes este pico gigante, en el caso más extremo, y no haces absolutamente nada, pues tú te comes todo el pico, pero ya después, una vez que el virus termina, pues termina, porque ya ha contagiado a toda la población contagiable y ya, por mucho que reabras después, no pasa nada. Y luego está la otra opción, es, bueno, pues hago un confinamiento salvaje. Sí, pues entonces reduces mucho esto primero, pero luego en cuanto reabras un poco, te volverá a repuntar otra vez. Entonces, de ahí todo el tema de los confinamientos, que si miramos los datos de movilidad de los distintos países, pues no fueron iguales. Francia, Italia y España fueron los que hicieron el confinamiento más salvaje. Y pues, sitios como Estados Unidos, Alemania o Suecia lo hicieron mucho, mucho menor, ¿vale? Pero a pesar de todo esto, pues resulta que los países que tuvieron confinamientos más bestias, pues fueron los que tuvieron más muertos, y los que hicieron algo menos o incluso hicieron prácticamente nada, pues no tienen tantos muertos. ¿Y esto por qué es? ¿Es porque el confinarte aumenta los muertos? No, tampoco es eso. De hecho, es que la relación que hay entre cómo de severo es un confinamiento, ¿vale? Que aquí hay una web que se dedica a mirar eso, es decir, cuántos casos de coronavirus ha habido en función de la severidad del confinamiento de los distintos países, y se ve que no hay una relación clara. No lo es porque los confinamientos se hacen no anticipadamente, sino porque los países que hicieron confinamientos más salvajes son los que tienen más fallecidos. Pues porque lo hacen a posteriori, lo hacen siempre tarde, lo hacen en reacción a precisamente que los muertos están aumentando mucho, pero no se anticipan, ¿vale? Entonces, de hecho, es que cuando se hizo el confinamiento en España, que si os acordáis fue el 15 de marzo, el número este, el R, ¿no? A cuántas personas contagia cada infectado, ya estaba bajando por sí mismo. A la baja porque si modelizamos esto con un SIR, en realidad el número de infectados ya había alcanzado un tope de antes. Lo que pasa es que no nos estábamos dando cuenta por eso, porque la mayoría de infectados eh, no constaban, porque eran eso, entre asintomáticos, leves, gente que estaba en su casa, etcétera, pues no tenías ni idea de que eran contagiados, pero sí lo eran. De hecho, es que el estudio de seroprevalencia español, otra cosa oficial a la que le hacen caso y no le hacen caso según les interese, el estudio de seroprevalencia, este de los test serológicos, si os acordáis, lo que decía era que un 5% de la población española se había contagiado, con esta distribución entre provincias muy desigual. De entrada, sobre todo en las provincias de interior, había mucha más incidencia que en las provincias de costa, pero en total la media española era un 5%. Bueno, un 5% de la población española, si redondeamos, son 2,5 millones de personas, ¿vale? Entonces, igual que es mentira lo de que hay 27.000 muertos, porque en realidad son más bien 50.000, como hemos visto por el exceso de mortalidad, otra cosa que me hace mucha gracia es que dicen que el número de contagiados oficiales, pues, era como 270.000, cuando su propio estudio de seroprevalencia te dice que no son 270.000, son 2,5 millones. Esto lo que nos dice, nos da unas cifras más adecuadas, es decir, que más o menos muere entre el 1 o 2% de los contagiados, pero no el 10% de los contagiados, que eso sería una barbaridad, ¿vale? Pero lo que es relevante de esto es que efectivamente se ve que el confinamiento no tuvo influencia, ¿vale? Y lo vuelvo a decir, el confinamiento en España no tuvo influencia, y no solo en España, en ningún otro país tuvo influencia tampoco, porque se hicieron tarde.
¿vale? Eh, y además eso, si queremos que efectivamente esto cuadre con los 2,5 millones de contagiados que te dice el estudio de seroprevalencia, lo que sale es que hay días, los días en los que se llegó al pico de fallecidos en más o menos 900. ¿Sabéis cuántos contagios había al día? Pues había entre 100.000 y 150.000. Eso es lo que sale, que puede parecer una barbaridad, pero si pensáis en cómo puede haber 2,5 millones de contagiados, o sea, 2,5 millones de personas con anticuerpos en España apenas un mes después, para que haya 2,5 millones de personas en un mes, pues cada día de esos, si hacéis las cuentas, eso te tiene que salir entre 100.000 y 150.000 contagiados. Lo que pasa es que como no se hacían PCRs, porque solo se les hacía a la gente que ingresaba en hospital y ya muy grave, pues no se dieron cuenta de eso. Pero es evidente que ese fue el número de contagiados que había. Ya digo, no porque la población se comporte como un modelo SIR perfecto, sino porque simplemente mirando cuánta gente había con anticuerpos después, pues por narices te tenía que salir eso, que se estaban contagiando más de 100.000 personas al día. ¿Vale? Y luego, ya digo que esto, con un modelo así de simple, ajusta sorprendentemente bien a lo que estaba pasando. No solo a nivel nacional, sino también lo podemos hacer a nivel local. Y lo que os comentaba, si de verdad hubieran surtido efecto los confinamientos, ¿vale? Esto lo cuenta también Alfonso en este vídeo. ¿Qué se habría visto? Se habría visto, como te dice por otro lado la teoría epidemiológica, lo de aplanar la curva, te diría que el pico habría sido más bajo y además habría sido después, ¿vale? Porque esta curva se habría ido a la derecha, no solo habría bajado, sino que se habría ido a la derecha. Y ya digo que esto se puede hacer también a escala más pequeña. Si, por ejemplo, lo hacemos para la Comunidad de Madrid, pues también sale lo mismo. Sale que en Madrid tampoco sirvió el confinamiento de nada y más o menos esto tendría que converger a unos 9.000 fallecidos en solo la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y otra vez lo mismo, si hubiera servido el confinamiento se habrían observado otras curvas, primero más planas y luego además más desplazadas a la derecha de cómo son, ¿vale? La prueba evidente de que aquí no se frenó absolutamente nada, sigue precisamente la curva que te viene en todos los manuales de epidemiología básica de lo que habría sucedido si uno no hubiera hecho, o sea, con efectividad prácticamente nula. Y esto, pues eso, a mí cuando cuento esto me tachan de todo y de eso, de negacionista, de incrédulo, de no sé qué, de no sé cuántos. Pero en realidad esto no es tan sorprendente si pensamos eso, que los contagios graves, y lo vuelvo a decir, graves, porque los contagios así, en general, no nos tendríamos que centrar en ellos, sino que nos tendríamos que centrar en los que son graves. Primero, la mortalidad, o sea, de todos estos que hemos dicho, eh, los oficiales y los no oficiales, prácticamente el 95% tienen más de 70 años. Luego, además, los contagios son prácticamente en exclusiva a cubierto. Entonces, estas dos cosas juntas, el hecho de que sean en ancianos y a cubierto, hacen que los contagios graves, casi en exclusiva, se den en dos entornos, en residencias de ancianos y en centros sanitarios. Bueno, es que vamos a ver, si ha habido 60.000 sanitarios contagiados en España, ¿a cuántas personas han contagiado esos 60.000 sanitarios? Porque esos son solo médicos, enfermeros, celadores, etcétera, etcétera. Pero claro, todos los pacientes de esa gente, incluso puede que también algunos de sus familiares, pues también les contagiarían. Obviamente no estoy diciendo que los sanitarios sean villanos, pero al mismo tiempo
digamos, el sacrificio que han hecho y el hecho de que, evidentemente, sus medios no eran suficientes, pero hay que mirar las 2 caras de la moneda. Pues hay una relación directa siempre entre los muertos que ha habido, o sea, los países que han tenido más muertos por millón son también los que han tenido más sanitarios contagiados por millón.